¡Empezamos, Cádiz! ¡Gracias! Disculpar, porque mirad, yo aguanto todo lo que haga falta y a vosotros os digo, orgullosa, que os pongáis detrás, pero no tiene un pase que estéis aquí acorralados, rodeados por los intolerantes de siempre que se hacen llamar a sí mismos antifascistas. Así que por favor os pido que esperéis aquí un momento, porque no hay derecho. Y aquí venimos a defender nuestros derechos y nuestra libertad. ¿Quién me presta una bandera? A ver qué va a hacer Macarena Olona, que se va a dirigir a los antifascistas. Porque tenemos derecho a estar en la ciudad de la libertad, en la cuna de la libertad que es Cádiz, donde se promulgó la primera Constitución española, la PEPA, la Constitución de 1812, que por primera vez en la historia de España reconoció que la soberanía reside en la nación española, la nación integrada por la reunión de todos los españoles. Nosotros decimos que estábamos hartos de un bipartidismo que había traicionado todos y cada uno de nuestros valores. Y me da igual que hayamos votado con anterioridad a derecha o a izquierda, porque son todos parte de lo mismo. A mí no me interesa derecha o izquierda, me interesan los españoles. Y yo defiendo y yo lucho porque podamos llegar a estar en un gobierno en el que demostremos que se puede gobernar con corazón, que es lo único importante al lado de los españoles. Y por esto nos llaman fascistas, los totalitarios de siempre, los que llaman fascismo a todo el que se atreve a disentir, el que se ha atrevido a poner un pie en pared, como sois todos vosotros, que hoy habéis venido aquí a defender vuestra casa común, porque yo soy vuestra hermana en esta familia que hemos formado juntos. Yo, que nada tenía que ver con la política, si decidí dar un paso al frente es porque España me dolía demasiado, porque venía de luchar. La forja donde yo había crecido era el fuego del País Vasco, y vi cómo un gobierno socialcomunista, después de las traiciones que ya había dado y ya había hecho el Partido Popular, avanzaba sin ningún tipo de freno, abandonando a las víctimas del terrorismo, abandonando a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a nuestras fuerzas armadas. Y decidí que era el momento de dar un paso al frente, porque sentí en marzo de 2019 que era el momento de hacerlo. Porque no quería que el día de mañana, cuando todo estuviese perdido, me preguntase a mí misma mirándome al espejo: ¿y qué hiciste tú cuando pudiste? Y que la respuesta fuera que no hice nada por cobardía o por seguir anclada en mi zona de confort,
Y eso es lo que habéis hecho todos y cada uno de vosotros. Habéis salido de vuestra zona de confort, habéis dado un paso al frente y habéis decidido que vale la pena aguantar todos y cada uno de los insultos de estos totalitarios, inclusive las pedradas, con tal de defender vuestra libertad. Solo Vox lleva sobre su espalda el peso de la democracia en estos meses en que un gobierno socialcomunista ha probado las mieles del totalitarismo y está descendiendo por el barranco de la auténtica dictadura que ya vemos en Cuba, en Venezuela, que ni siquiera se atreven a calificar como dictadura Cuba, porque no pueden, porque son sus aliados. Y frente a ello, no es que Vox esté solo. Es que solo queda Vox, porque estamos viendo como ante cada traición nos quedamos solos en el hemiciclo, como os quedáis vosotros solos en aquellos casos en que estáis en los ayuntamientos o en las mesas informativas, defendiendo obviedades y aguantando estigmatizaciones, porque nos llaman machistas, nos llaman racistas, nos llaman xenófobos, por supuesto, nos llaman fascistas. Pero cuando cada vez más se nos permite hablar de manera directa y se nos escucha, lo que encontramos es la respuesta de la calle, a quien todo le debemos, que lo que nos responde es: pero si estas personas piensan como yo, si estas personas están defendiendo lo que yo creo, lo que yo considero. Solo Vox sostiene que hemos llegado a un punto en el que hay que reconocer y mirar de frente que tenemos un sistema público de pensiones absolutamente quebrado y que es una auténtica indecencia que en España hayan casi 10 millones de pensionistas en la actualidad, de los cuales el grupo más numeroso, nuestros jubilados, en la mayor parte de los casos perciben una pensión que no supera al mes los 700 euros mensuales. Solo Vox dice que hay que blindar las pensiones de nuestros mayores y establecer unas pensiones dignas, porque a quienes más les debemos es a quienes ya peinan canas entre nosotros, porque son quienes con su esfuerzo nos lo han dado todo y han levantado esta España que ahora se intenta romper por quienes están en la Moncloa. Pero si yo sostengo que hay que defender un sistema de pensiones digno, porque nuestros mayores en especial se lo merecen todo. Yo vengo de gestionar la economía de mi casa como vosotros y de aplicar una lógica esencial. Si gasto más de lo que ingreso, lo que aparece es un agujero negro. El agujero negro en el Estado es la deuda pública, donde tanto gobiernos del Partido Popular como gobiernos de izquierda nos están llevando a marchas forzadas. Solo Vox defiende que si lo que queremos son unas pensiones dignas, si lo que queremos son sistemas públicos de calidad para todos los españoles, lo que hay que hacer es reducir drásticamente el gasto político, porque nos sobran políticos y se ha visto especialmente durante esta pandemia. Hemos mantenido 3 capas de administraciones en esta lucha contra la pandemia, donde a miles de españoles se les ha prohibido trabajar sin establecer al mismo tiempo un sistema no de rescate, porque me niego a hablar de rescate y nos negamos en Vox a hablar de rescate, de justas indemnizaciones para todos aquellos españoles a quienes, bien sea el gobierno de España, bien sean los gobiernos autonómicos, hayan prohibido trabajar dignamente para llevar un plato de garbanzos a sus casas. Y mientras os prohibían trabajar, porque no puedo incluirme, yo pertenezco a la clase privilegiada, manteníais con vuestros impuestos 3 capas de administraciones públicas, que lo que nos ofrecen a diario son disputas entre Estado, comunidades autónomas, una ideología que se antepone a los intereses de los españoles. Y nosotros, y hablo en primera persona, en el Congreso de los Diputados, mientras aprobábamos normas que obligaban a todos los españoles, las incumplíamos en el Congreso de los Diputados. Mientras las normas que el gobierno aprobaba obligaban a miles de familias en España a elegir entre comprar mascarillas o leche, porque esta es la realidad de España.
Nosotros en el Congreso teníamos cada día mascarillas gratis a nuestra disposición y sin ninguna limitación. Y mientras nosotros obligábamos a los niños a acudir a clase con temperaturas de -0 en no pocos sitios de España, en el Congreso de los Diputados pasábamos sesiones plenarias de más de 10 horas con todas las ventanas cerradas y a menos de un palmo de distancia. Esta es la distancia infinita que Vox denuncia en todas y cada una de las instituciones donde está presente, que cada vez existe de manera más acusada entre los políticos y las necesidades de la calle. Y si cuando más han necesitado los españoles a sus gobernantes, que ha sido precisamente al atravesar esta crisis que no tiene precedentes, crisis sanitaria, crisis económica y profunda crisis social, si cuando más hemos necesitado a nuestros gobernantes, los españoles han sentido que han sido profundamente abandonados, y si no es vuestro caso, solo tenéis que hablar, como nosotros hemos hecho en el Congreso, con cualquier persona que se haya visto en la cola del paro, que ha visto las oficinas del SEPE cerradas y cómo comunicaban insistentemente los teléfonos de las oficinas que dependen de la ministra comunista, para que podáis ver la desgracia, la angustia que se ha sentido cuando esas prestaciones por desempleo no llegaban un mes detrás de otro. Mientras teníamos el gobierno de la propaganda, con esos alós presidente, en los que únicamente nos lanzaban un mensaje constante de que no iban a dejar a nadie atrás. Esa es la distancia infinita que los españoles han sentido con su clase política durante todos esos meses. Y frente a ello, Vox lucha sin dar un paso atrás. Porque nosotros sostenemos que esa reducción del gasto político necesariamente debe suponer una reducción de los cargos políticos. Necesariamente debe llevar a una reflexión que nos permita concluir, sin ideología, basándonos en la realidad, que el desarrollo del Estado autonómico solo ha dado lugar a un estado del bienestar de los políticos, porque las autonomías para lo único que han servido es para convertir 17 reinos de taifas en 17 chiringuitos de uno y otro color político, a los que ahora se suman los morados, los de la casta, los que prometieron que iban a saltar los cielos, los que se olvidaron de todas esas promesas cuando tocaron pelo y pudieron acceder con el dinero público a las mansiones en Galapagar, los que prometieron, después de castigar en el hígado al gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, que iban a recuperar hasta el último euro público de rescate a las entidades financieras, a las cajas de ahorro que se concedieron en 2012. Y que cuando han llegado al gobierno, a este gobierno socialcomunista, lo que han hecho ha sido autorizar la fusión de CaixaBank y Bankia, aprobando el mayor ERE en la historia del sector financiero de España. 8.192 trabajadores que de inicio se marchan a la calle. Y por supuesto, condonando la recuperación de los 21.000 millones de euros de dinero público con el que se rescató a Bankia en el año 2012. En Vox sostenemos que hay que proteger la empresa, porque sin empresa no hay trabajadores, esto es algo muy básico. Y porque nuestros empresarios son unos titanes y son unos valientes, porque cada día, sin ningún tipo de colchón, nuestros pobres autónomos se levantan y sacan adelante los puestos de trabajo y nos dan servicio. Pero al mismo tiempo defendemos que en las situaciones de crisis no se puede gobernar de espaldas a los españoles y que hay que gobernar con corazón. Por eso entendemos que se tendrían que haber adoptado medidas adecuadas de protección, que desde luego no son los ERTEs con los que se le ha llenado la boca a la ministra comunista, porque si recordáis, Yolanda Díaz salió en televisión públicamente diciendo que en España no se iba a poder despedir durante la pandemia. Y nos mintió y trasladó un mensaje de falsa esperanza a la ciudadanía. Porque resulta que se le olvidó mencionar, porque para eso es comunista, la letra pequeña, esa letra pequeña según la cual
aquellas empresas que se hubiesen acogido a un ERTE, por supuesto que podrían despedir mediante despido colectivo, pagando la penalización correspondiente. Y de ello dan fe las más de 32 grandes empresas que solo en 2021 han anunciado procesos de despido colectivo y que va a afectar a más de 30.000 trabajadores que se van a ir a la calle. Y de eso, en la provincia de Cádiz, vosotros podéis dar testimonio, porque es evidente, como dice nuestro general Rossetti, que quien no tiene una estrategia nacional no puede tener una estrategia industrial. ¿Cómo van a pensar en crear empleo? Los que no saben por dónde van, los que no tienen un rumbo fijo, los que no han trabajado nunca antes de acceder al gobierno. Porque esto es lo que tenemos hoy en el gobierno de España. Auténticas indocumentadas, y lo digo en femenino, queridas, porque especialmente en la cuota femenina del gobierno, lo que nos ha dejado el señor Pablo Iglesias es su harén en herencia. En Vox defendemos la cultura del esfuerzo y nuestra imposición socialista, que lo que pretende es tener ciudadanos ignorantes, adoctrinados, que no sepan leer, que no sepan escribir y a los que sea fácil confundir. Por eso conocemos el primer caso en Sevilla de un alumno en bachillerato, perdonadme que yo no soy de esta época y ya no sé cómo se dice, lo que era mi EGB, que con 8 suspensos se le ha permitido pasar de curso, porque eso es lo que ha impuesto la vigente ley CELA. No quieren la cultura del esfuerzo, porque ellos quedan en falta, es evidente. Solo hay que ver a su portavoz socialista en el Congreso, la señora Adriana Lastra, justificando en televisión que había que reformar el Código Penal para modificar los delitos de rebelión y sedición. Decía, y cito literalmente, porque el Código Penal tiene más de 200 años. El Código Penal vigente, aprobado en 1995, por cierto, por un gobierno socialista, el Código Belloc. Nosotros defendemos que antes de esa reducción de cargos políticos, que sabemos que es muy difícil, pero hemos plantado nuestra semilla, que es la vuestra, hay que dar otra batalla, que sí que puede ser mucho más inmediata, con la ley en la mano, porque el señor Pablo Iglesias nos acusa de querer dar golpes de Estado y no atrevernos. Y yo le respondo que los golpes de Estado Vox los da con la ley y la Constitución en la mano, porque somos un partido de ley y orden. Los primeros pasos que podemos dar son la recuperación inmediata de 4 competencias que son esenciales para garantizar la igualdad de todos los españoles en España, como marca nuestra Constitución española. Porque si no recuperamos y unificamos y centralizamos en el Estado competencias como la sanitaria, competencia como la educación, competencia como la seguridad y competencia como la justicia, el barranco por el que nos deslizamos, que lleva como final del camino a una ruptura de la nación española, va a seguir profundizando en esta desigualdad entre todos los españoles, que da lugar a que un profesor en la escuela pública del País Vasco cobre 14.000 euros más que un profesor en la escuela pública de Andalucía, que da lugar a que cuando los golpistas jalean e incendian las calles de Cataluña, en octubre de 2017 o en noviembre de 2019, después de conocerse la sentencia del Procés, tengamos a un indigno ministro del Interior, el ministro Marlaska, que si algo me alegra, el que lo haya mantenido Sánchez después de esta crisis del gobierno, es que voy a poder seguir viéndole en esos cara a cara en el Congreso de los Diputados. Os prometo que no está todavía todo dicho. Si no centralizamos la competencia en materia de seguridad, seguiremos teniendo estas escenas dantescas, donde una Generalidad catalana en rebeldía permita a sus cachorros independentistas incendiar las calles, asediar a los ciudadanos catalanes, quemar mobiliario urbano, destrozar comercios, frente a la pasividad del Estado, frente a la pasividad
de nuestra gloriosa Policía Nacional, frente a la pasividad de nuestra gloriosa Guardia Civil, que ven impotentes cómo les tienen a modo de florero en Vía Laietana, sin permitirles cargar y utilizar los adecuados medios de defensa que les permitirían restituir el orden público y la seguridad ciudadana, como corresponde en cualquier democracia y en cualquier país donde la ley y el orden sean principios esenciales. ¿Vosotros queréis esos principios? ¿Queréis la ley y el orden como principios esenciales de nuestra democracia que garantizan nuestra convivencia? Pues os aseguro que con Vox ni Puigdemont se fugaría, ni los golpistas saldrían por la puerta de atrás de las cárceles con los indultos, ni desde luego se incendiarían las calles ni de Cataluña ni de cualquier otro territorio de nuestra amada España. Porque no hay que irse a Cataluña, también ha pasado aquí en Cádiz. ¿Recordáis esa famosa alerta antifascista de Pablo Iglesias, cuando nuestros gloriosos diputados autonómicos de Vox irrumpieron en el Parlamento andaluz en diciembre de 2018? Y aquí tenemos presentes a nuestro portavoz Manolo y a Ángela. Con ellos y con vosotros empezó el cambio, porque la reconquista comenzó en Andalucía. Después de esa alerta antifascista, las calles de Cádiz se incendiaron, jaleadas por los antisistemas de siempre, los que ahora ocupan indignamente el Ayuntamiento de Cádiz, pero que le queda muy poquito, el tiempo que falta para las siguientes elecciones. Porque no nos engaña. Ya hemos visto lo que supone que un indocumentado, y esto no va de clases, va de saber estar institucional. Ya hemos visto lo que supone para los ciudadanos de Cádiz que un indocumentado ocupe la alcaldía y ocupe la casa consistorial. Supone caos, supone desconcierto, supone falta de transparencia y opacidad en los contratos públicos. Supone irregularidades, supone que contratos de limpieza no llegan y supone que se antepone la ideología sectaria por encima de los intereses de los vecinos del municipio. Eso es lo que supone el gobierno podemita del señor Kitchen. Y eso es lo que le quedan días, los que resten hasta las siguientes elecciones. Cádiz, su provincia, en abril de 2019, nos otorgó su confianza con 87.000 ciudadanos que votaron por el cambio, que votaron por la alternativa, que votaron por Vox. Esos 87.000 ciudadanos se transformaron en un tsunami mucho mayor apenas meses después, en las elecciones de noviembre de 2019, cuando de 87.000 apoyos pasamos a más de 131.000. Y el glorioso diputado que había parido Cádiz, nuestro general Agustín Rossetti, en noviembre de 2019 se multiplica por 2 con nuestro querido Carlos. Y este cambio por el que apostasteis, esta alternativa, que no relevo, que es lo que hasta ahora hemos visto cuando los dirigentes del Partido Popular han sustituido al Partido Socialista en los gobiernos. Es lo que os pedimos, que mantengáis firmemente, que no nos soltéis la mano, porque solamente Vox está dispuesto a llegar hasta el final y no dar nunca por arriada la bandera de la defensa, de la batalla cultural que estamos dando en todas y cada una de las instituciones, haciendo frente en solitario, bajo insultos y piedras, a una ideología sectaria y totalitaria que lo que ha conseguido es dividir a los españoles, porque el discurso de clases se les ha caído. Ahora necesitan abrir el debate de la guerra entre sexos, porque ya no pueden hablar
de las diferencias de clases, porque ahora la casta son ellos y necesitan vivir en el conflicto permanente estas fuerzas del mal de la izquierda socialcomunista, porque solo en esas aguas movidas pescan votos y apoyos de votantes esperanzados porque sufren, escuchan la voz del populismo y confían en ellos porque piden cambio de las clases políticas de siempre. Pero ya han tocado pelo todas esas confluencias y derivados de Podemos y ya han demostrado a los ciudadanos a dónde lleva su gobierno cuando ellos están en el poder. Es hora de que se echen todos a un lado, y cuando digo todos es todos. Todos los que no quieran dar esta batalla cultural tienen que apartarse para no molestar. Y me refiero especialmente al Partido Popular, porque no hace más que molestar. Cuando vamos con rumbo fijo, de repente se ponen por en medio, al albur de las encuestas. Y ya tenemos a Sánchez aplaudiendo, encantado, porque nuevamente esa derecha que hasta ahora estaba en solitario vuelve a perder el rumbo y a desviar el foco y el objetivo. Nosotros decimos alto y claro que hay que defender la igualdad en España y que hay que defender especialmente a los hombres, porque ahora mismo están bajo una seria amenaza que no es exclusiva de España. Esta semana he visto cómo en Argentina se ha creado un Ministerio de las Mujeres y la Diversidad que promueve como último programa crear la diversidad masculina, algo que acaba de implementar también Ada Colau, la prima, en Barcelona. Solo Vox se niega a arrodillarse, porque nosotros solo nos arrodillamos ante Dios y en vuestro caso, como varones, ante vuestras esposas cuando les pedís matrimonio. Solo Vox se niega a arrodillarse cuando las fuerzas de la izquierda elevan la voz, especialmente esas desquiciadas voces femeninas, para atreverse a decir que la violencia está en el ADN masculino, como si todos los hombres y varones en España fueran potenciales criminales. Y lo dicen porque tienen una legislación que se lo permite. La legislación de la mal denominada violencia de género aprobada por el gobierno de Zapatero en 2007, que un cobarde gobierno de Rajoy no derogó, porque os traicionó, porque nos traicionó. Y esa legislación, a lo que ha dado lugar, es una profunda desigualdad. Y a que hoy un hombre con una denuncia, sin la más mínima prueba, por protocolo, pase 48 horas en los calabozos, señalado públicamente por las instituciones como potencial asesino o maltratador. Como caso más reciente, en Granada, en Motril, un hombre de 60 años, hace unos días, llamó a los servicios de emergencia porque su mujer había fallecido en el sofá de casa. Se personaron los servicios de emergencia acompañados de las fuerzas policiales. El hombre de 60 años juró y perjuró que no tenía nada que ver en la muerte de su mujer y que había sido una muerte natural. Pasó 48 horas en calabozo. Desde los calabozos tuvo que velar a su mujer fallecida, porque la detención se produjo un viernes de madrugada y el lunes por la mañana, cuando fue puesto a disposición judicial y se practicó la autopsia, su señoría le puso inmediatamente en libertad, porque no había ninguna evidencia, ni externa ni interna, de que el hombre faltase a la verdad, cuando había dicho que no tenía nada que ver con el fallecimiento de su esposa. Y sin embargo, las ministras del gobierno de coalición le señalaron públicamente como asesino de su esposa, al igual que lo hicieron los medios de comunicación. ¿Vosotros creéis que hubo una disculpa, un acto de desagravio, cuando fue puesto en libertad sin cargos por orden judicial? Nada. En Vox defendemos que una España diferente es posible y que no hay que perder la esperanza, porque esa España la habéis conocido vosotros.
En Vox defendemos que cada mujer asesinada a manos de sus parejas, sean maridos o exparejas, es un fracaso de esta legislación sectaria y es un fracaso en particular de esta ministra de Igualdad, porque demuestra la ineficacia de una legislación que desde que se aprobó en el año 2007 no ha bajado el promedio de mujeres asesinadas cada año hasta la fecha actual. En Vox defendemos que no tienen que haber víctimas de primera y segunda categoría. Por eso, cuando una mujer es asesinada a manos de su pareja, nosotros no nos colocamos detrás de la pancarta oficialista que únicamente denuncia un tipo de violencia. Nosotros decimos alto y claro que la violencia no tiene género, como no tiene sexo, y reclamamos un minuto de silencio oficial por los niños que son asesinados a manos de sus madres, por los niños que son asesinados a manos de sus padres, por los abuelos que son asesinados a manos de sus hijos, por las parejas homosexuales que son asesinadas y que hoy están excluidas de esta legislación de violencia de género porque únicamente reconoce la condición de asesino cuando es un varón el que asesina a su pareja o expareja. Así es. Nosotros no vamos a dar por arriada esa bandera de la libertad, como no le daremos en el ámbito educativo y como no lo daremos en la batalla de la memoria histórica. Nos enfrentamos a unas fuerzas que pretenden, al modo más puramente comunista, imponer en España una verdad oficial, como pretenden imponer en España no una educación pública, sino una educación estatalizada, según la doctrina socialista. Nos advierten nuestros hermanos venezolanos y nos dicen desde la llegada del comunismo a Moncloa que no pequemos de la soberbia que ellos tuvieron cuando les advertían desde Cuba los estragos que había causado el comunismo bajo la dictadura castrista. En Venezuela dijeron, esto no puede pasar acá, somos el país más rico de Iberoamérica, nosotros tenemos una democracia firme y plena. 20 años desde la tragedia de Vargas en 1999 le costó al comunismo aniquilar y arrebatar todos y cada uno de los derechos y libertades de nuestros hermanos venezolanos. El problema es que en España los avances del comunismo, permitidos por un presidente Sánchez que está demostrando que no tiene ningún tipo de escrúpulo a la hora de conceder a todos sus socios golpistas y de la extrema izquierda lo que piden con tal de mantenerse en la Moncloa, esos avances en España están yendo mucho más acelerados. Yo confío y os prometo que voy a estar a vuestro lado, luchando con Cádiz y con el resto de las provincias andaluzas, que igual que en Andalucía comenzó el cambio, en Andalucía vamos a entrar por primera vez en un gobierno, porque ya toca que Vox demuestre a España cómo sabemos gobernar. Y aquí está la familia que en esta lucha, igual que nos han impulsado en el cambio desde el Parlamento de Andalucía, llevar a la Junta al lugar que los andaluces merecen, muy alejados de la corrupción que durante 40 años la tiranía roja os ha arrebatado vuestros impuestos, os ha robado vuestro dinero para destinarlo a pagar prostitutas y cocaína, robándoselo a los parados. Se puede tener mayor indignidad. Nuestro portavoz anunciaba en el día de hoy que acabamos de recibir en el Parlamento andaluz el informe de más de 600 folios que a exigencia de Vox se ha emitido por parte de la Junta de Andalucía, se ha encargado por la Junta de Andalucía para auditar todas y cada una de las entidades instrumentales que dependen de la Junta. Vosotros sabéis la información que hemos conseguido obtener, el trabajo detallado que van a hacer para, a partir de este informe, empezar a exigir, como estamos haciendo, recortes, recortes, recortes.
y eficiencia del gasto público. Empieza la carrera. Os puedo asegurar que en el Partido Socialista de Andalucía ya están calentando motores para presentarse a las elecciones autonómicas, que no me cabe la menor duda, el señor Juanma Moreno va a anticipar. La fecha que a mí me suena es la de enero del año que viene. Poneros en el peor escenario, porque esto significa que tenemos que estar preparados y que todo el trabajo que hemos estado realizando cada día, todo este duro esfuerzo desde las instituciones andaluzas, ahora os necesitamos más que nunca, porque sin vosotros no somos nada. Y si en Cádiz pasamos de un 13 a un 22% de porcentaje de voto en las últimas elecciones generales, para las elecciones a la Junta de Andalucía, el 100%. Tenemos que ir a por todas. Porque en Vox no nos arrugamos. Y os pido que salgáis con moral de victoria. Soñar alto. Es la única forma de alcanzar nuestros sueños. Cádiz, se huele y respira España en esta plaza. Sois unos grandes. Os quiero. Os pido que, como siempre hacemos en nuestros actos, se escuche alto y claro. ¡Viva nuestra Policía Nacional! ¡Viva! ¡Viva nuestra Guardia Civil! ¡Viva! ¡Vivan nuestras Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! Yo ahora os prometo que no me marcho hasta que no nos hagamos la última foto que os apetezca. Así que con tranquilidad...